Viernes, 5 de julio de 2024. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 4. Registro digital, 2029095. Tipo, aislada. Agravios en la apelación. Basta que se expongan como causa de pedir, el apartado de la sentencia que afecte al recurrente, el hecho o la omisión y el motivo de la infracción a una norma procesal o sustantiva, para que el Tribunal de Alzada los analice. Legislación del Estado de Guerrero. Hechos. La persona actora demandó en la vía ejecutiva civil el pago de cuotas de mantenimiento, intereses, penalidad y gastos de cobranza condominales, entre otras pretensiones. En la sentencia definitiva se declaró improcedente la acción porque aquella omitió exhibir diversas actas de asamblea en las que constara la aprobación de las cuotas, para que adquirieran la calidad de título ejecutivo y constituyeran prueba plena, contra lo cual interpuso recurso de apelación, en el que el Tribunal de Alzada desestimó sus agravios porque no se controvirtieron las consideraciones sustanciales de esa determinación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en los agravios en la apelación basta que se expongan como causa de pedir, el apartado de la sentencia que afecte al recurrente, el hecho o la omisión y el motivo de la infracción a una norma procesal o sustantiva, para que el Tribunal de Alzada los analice. Justificación. El principio de congruencia de las sentencias previsto en los artículos 142, 355, fracción 4 y 356 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 364, consiste en que éstas deben ser congruentes con la demanda y la contestación, así como con las demás acciones deducidas oportunamente en el pleito y resolverán todos los puntos que hayan sido materia de debate. De igual manera, el diverso 396, fracción, y del citado código establece que la sentencia de segunda instancia se limitará a estudiar o decidir sobre los agravios expresados. El artículo 388, tercer párrafo, del mismo ordenamiento no exige a la parte apelante que exponga sus agravios a manera de un silogismo formal perfecto, sino que basta que de su contenido se advierta la descripción precisa que permita identificar 1. La parte de la sentencia en sus considerandos y resolutivos que le afecten, 2. El hecho o la omisión, y 3. El motivo de la infracción a una norma procesal o sustantiva, con la finalidad de que el Tribunal de Alzada realice un análisis que permita identificar esos aspectos, en el entendido de que el órgano jurisdiccional es quien conoce y aplica el derecho, a partir de lo que aparezca probado, en función de lo planteado como causa de pedir. El agravio quedará configurado cuando contenga el dato preciso de cuál o cuáles son los puntos litigiosos que se dejaron de estudiar o la prueba o las pruebas no estudiadas, sin que deba exigirse que se precise el alcance probatorio ya que, ante la omisión determinada, el Tribunal de Apelación tendrá que reasumir jurisdicción. Asimismo, bastará que se exponga el aspecto de la sentencia que no es congruente con la demanda y su contestación. En consecuencia, de no reunirse los elementos de ese agravio configurado como causa de pedir, el Tribunal de Alzada tendrá que calificarlo de inoperante por genérico, insuficiente o por no guardar relación con lo realmente resuelto. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 2 de 4. Registro digital, 2029111. Tipo, aislada. Emplazamiento a los juicios civiles. Debe derivar de datos verosímiles que reflejen la realidad de los hechos asentados en el acta correspondiente. Legislación del Estado de México. Hechos. La persona juzgadora de distrito, al interpretar los artículos 1176 y 1177 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, por corresponder a la entidad donde se practicó el emplazamiento a la quejosa, determinó anular la diligencia porque al describir la media filiación de quien atendió el llamado, la actuaria judicial asentó que se trataba de una persona de aproximadamente 35 años de edad. No obstante, con la demanda de amparo se allegó un acta de nacimiento, donde quedó en evidencia que para la fecha del emplazamiento la edad de quien atendió la diligencia era de 66 años. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el emplazamiento a los juicios civiles debe derivar de datos verosímiles que reflejen la realidad de los hechos asentados en el acta correspondiente. Justificación. El emplazamiento a juicio implica cumplir estricta y expresamente con ciertas formalidades, con la finalidad de garantizar que la persona demandada tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de sus consecuencias, pues sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse. De ahí que si la persona actuaria al practicar la diligencia de emplazamiento, con quien atendió a su llamado asentó que se trataba de una persona 31 años menor a la que se justificó ante el juzgado de distrito, a partir de la presentación de su acta de nacimiento, es inverosímil que se trate de la misma persona, por lo que la diligencia debe considerarse nula. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 4. Registro digital, 2029114. Tipo, aislada. Hermenéutica jurídica.
Las personas juzgadoras pueden utilizarla para desentrañar el sentido y alcance de un supuesto normativo específico, cuando no sea posible a través de la exposición de motivos. Hechos. Una persona demandó la prescripción positiva de mala fe de un inmueble, el cual manifestó que lo destinaba a diversas actividades recreativas. La persona moral demandada dio contestación y reconvino a la actora por la acción reivindicatoria. En lo que interesa, sostuvo como defensa que no estaba satisfecho el plazo para que operara la prescripción, ya que el inmueble había permanecido deshabitado la mayor parte del tiempo, por lo que debía ampliarse una tercera parte. En términos del artículo 1139, fracción 4, del Código Civil para el Estado de Baja California. La persona juzgadora dictó sentencia en la que determinó improcedente la acción de usucapión y, por su parte, declaró procedente la reivindicatoria. En segunda instancia, el Tribunal de Alzada revocó la sentencia y determinó procedente la acción principal, contra lo cual se promovió amparo directo en el que se controvirtió el precepto citado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las personas juzgadoras pueden acudir a la hermenéutica jurídica a fin de desentrañar el sentido y alcance de un supuesto normativo específico, cuando no sea posible a través de la exposición de motivos. Justificación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P18/2007, de rubro, revisión en amparo directo. Basta con que se utilice uno de los métodos de interpretación directa de un precepto constitucional para que se cumpla con el requisito de procedencia de ese recurso. Estableció que el intérprete jurídico puede acudir indistintamente a cualquiera de los métodos de interpretación, como son gramatical, analógico, histórico, lógico, sistemático, causal o teleológico, para desentrañar, esclarecer o revelar el sentido de una norma, atendiendo la voluntad del legislador o al sentido lingüístico, lógico u objetivo de las palabras. Si bien para fijar el alcance y la intención del legislador al regular una hipótesis legal en concreto, lo idóneo sería, en principio, recurrir a la apreciación de las justificaciones contenidas en la exposición de motivos que le dio origen. Sin embargo, cuando por alguna causa no sea posible su revisión o consulta, ello trae consigo un impedimento para el operador jurídico que le permite acudir a la hermenéutica jurídica, a través de la interpretación de la norma atendiendo a los distintos métodos existentes. Sexto Tribunal Colegiado del 15º Circuito. 4 de 4. Registro Digital, 2029143. Tipo, jurisprudencia. Suministro básico de energía eléctrica en baja tensión modalidad pospago. La revisión a cargo del distribuidor no requiere citatorio ni aviso con anticipación para practicarla. Hechos. En el marco del contrato de suministro de energía eléctrica, los tribunales colegiados de circuito contendientes, a propósito de analizar la validez de la refacturación y el procedimiento que dio lugar a esta, se pronunciaron sobre si debía o no darse un aviso previo al usuario final para la revisión de los sistemas de medición y la instalación eléctrica. Un tribunal consideró que sí, incluso señaló que con 3 días de anticipación a la revisión, y los demás rechazaron que fuera necesario ese previo aviso. Criterio jurídico. La revisión a cargo del distribuidor de los sistemas de medición y la instalación eléctrica, previsto la cláusula 9 del contrato modelo de suministro básico de energía eléctrica en baja tensión modalidad pospago, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 7 de septiembre de 2021. No requiere citatorio o aviso con anticipación para practicarla. Justificación. Conforme al marco legal, regulatorio y contractual aplicable al consumo de energía eléctrica, se advierte que la observancia o vigilancia de los sistemas de medición y la instalación eléctrica del consumidor básico puede sujetarse a diversos cauces, según se trate de una visita de inspección o verificación. Visita de verificación por un organismo de evaluación de la conformidad, antes unidad de verificación autorizada, UVA, verificación remota o revisión o verificación por un distribuidor, cada uno de los cuales debe cumplir formalidades específicas, según el sujeto a cargo, fines y fuente jurídica, previsiones normativas que, en atención a las diferencias de objeto y sujetos anotadas, no cabe confundir o equiparar. En la revisión a cargo del distribuidor, que tiene como fuente la cláusula 9 del contrato, no hay previsión contractual que exija para su realización dar aviso, a modo de citatorio o dejar aviso antes para que medie un intervalo determinado previo a efectuar la revisión, como tampoco la hay en la normativa legal y regulatoria que también rige tal relación contractual. Lo que sí se establece es que el personal del distribuidor que acuda al domicilio del usuario debe identificarse ante este o persona que atienda, con gafete vigente con fotografía y con el aviso que contenga el número de servicio, que deberá llevar consigo y mostrar al inicio de la revisión, lo que, junto con otras medidas y reglas de procedimiento previstas, resguarda y contiene la injerencia a la inviolabilidad del domicilio o su privacidad y da certeza y seguridad jurídica sobre su desarrollo. Así, ante las reglas que tiene el distribuidor para desarrollarla y las posibilidades establecidas a favor del usuario final para detener, intervenir y, o,
en su momento, refutar el resultado de la revisión, así como los derechos que le son reconocidos a este efecto en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Tampoco se presenta una situación de indefensión o ambigüedad que justifique revisar o integrar el marco contractual aplicable. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.